El tema del día de hoy se llama Dios es santo, ¿ok? Dios es santo. Vaya por favor a 1 de Pedro 1:13. Dios es santo. 1 de Pedro 1:13 al 16, se lo leo en la Reina Valera. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Necesitamos esforzarnos en entender y comprender. Y dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es el que nos llamó? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Y cómo quiere que seamos? Santos. Y necesitamos saber qué es esto, ¿verdad? Y conocer la santidad de Dios, hermanos, es el parámetro, es esa perfección de Dios, alejado del pecado, y que nos habla de su perfección moral, de su pureza, y en esa santidad todos los demás atributos funcionan para mostrar esa perfección del Dios nuestro, al que queremos conocer más y necesitamos conocer más. Entonces, el tema del día de hoy se llama Dios es santo. ¿Me acompaña a orar? Que sea el Señor que nos ilumine el entendimiento, que nos hable por medio de su palabra y que nos ayude a comprender estas verdades maravillosas que descuidamos tanto, hermano. Este entendimiento nos va a ayudar tanto en nuestra vida, pero lo descuidamos mucho. Vamos orando. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde hermosa, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por la cruz de tu Hijo, en la cual con su sangre nos compró para ti, nos rescató de las tinieblas y fuimos trasladados a un reino de luz, Señor, a tu reino, el reino de tu Hijo. Señor, gracias por sellarnos con el Espíritu Santo como una propiedad tuya y por darnos nueva vida. El día de hoy, Señor, háblanos. Necesitamos tu instrucción, tu palabra que es espíritu y es vida, Señor. Estamos delante de ti, necesitados, Señor, de tu guía. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar entonces. 1 de Pedro 1:13, gracias. Entonces otra vez vamos a retomar. Dice 1 de Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos siempre habla del esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que esforzarnos en entender y comprender estas maravillas de Dios, porque, hermanos, créame, ¿cuántos saben que Dios es santo? Mire, si tuviéramos un entendimiento más profundo y más completo de esta verdad, no viviríamos como vivimos. No, buena onda, de verdad. Un montón de cosas que decimos no las diríamos. Un montón de cosas que vemos no las veríamos. Un montón de cosas en las que participamos no participaríamos. De verdad, un montón de cosas a las que le pones like en el Face, no le pondrías. Dice: ay, santo Dios, ¿y qué es eso? ¿Y qué implica eso? ¿No? Dice, tenemos que entender más y ser sobrios, estar conscientes y esperar por completo en esa gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Ahora tenemos entendimiento, ya nos está diciendo el texto.
Ahora entendemos y tenemos que esforzarnos en ese entendimiento y tenemos que agarrarnos de ese entendimiento y tenemos que profundizar en ese entendimiento, hermano. Dice, porque no podemos conformarnos, amoldarnos o dejarnos llevar por los deseos que había antes en nosotros cuando estábamos ignorantes de estas verdades. Dice, sino, o sea, al contrario, como aquel que os llamó es santo. Vuelvo a preguntar, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Dios, santo. Y como Él es santo y Él nos llamó, no podemos estar cerca de Él si no somos santos. El problema, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo, antes repetía yo mucho esto, que les decía, el problema del ser humano, el problema de la humanidad es que Dios es santo. Pero no entendemos qué es ser santo y por eso no sabemos esto. El problema del ser humano es que Dios es santo y nosotros pecadores. Y santidad significa cortado, apartado, separado. O sea, Dios no convive con el pecado, no tolera el pecado, no asiente al pecado, no participa en el pecado, no produce pecado, no soporta el pecado, punto. Necesitamos entender esto para saber que Él no va a participar cuando nosotros pecamos. Que Él va a cortarse, a apartarse, a separarse, a agarrar distancia, a voltear el rostro. Se pierde la comunión, creo que lo entendemos así más, ¿no? O sea, nosotros hoy hemos sido reconciliados con Dios y podemos convivir con Dios, vivir en una comunión que cuando pecamos se corta, hermanos. Porque Él es. ¿Verdad que nos falta entender más de la santidad? Y por eso en muchos versículos que hablan de la santidad de Dios, continúa con, por eso tienen que ser santos. Sed santos, porque yo soy santos, tienen que santificarse. Y como yo soy santos, tienen que limpiarse. Y como yo soy santos, apártense de eso. Y como yo soy santo, no participen en aquello. Así son los textos. ¿Por qué? Porque Él no puede estar cerca de nosotros si no somos santos. ¿Y por qué estábamos separados y destituidos de la gloria de Dios? Porque estábamos en pecado. Y Él es santo. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Vamos a comprender. No es santo porque le hacen estatuas, no es santo porque le hacen imágenes, no es santo porque, no. Es santo porque Dios es apartado, cortado y separado completamente del pecado, de la maldad, de la mentira, del engaño. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, antes éramos ignorantes de estas cosas, ¿cierto? ¿Verdad que antes no sabía esas cosas usted? Yo tampoco, antes estábamos en nuestra ignorancia, pero ahora no. Ahora, hermanos, debemos estar conscientes y ceñidos de ese entendimiento. Y dice, sed también vosotros santos en toda, ¿en cuánta? En una área y en otra no. En unas cosas sí, en otras no. En esto sí, yo agrado al Señor, pero acá son muy exagerados. ¿Qué tiene de malo? ¿Conoce gente así? No, lo malo está llena la iglesia de gente así. No estamos hablando de los de afuera están en su ignorancia, hermano. Estamos hablando de nosotros, ¿no? Que ya tenemos este entendimiento, lo estamos leyendo, nosotros ya entendemos esto. Entonces dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de nuestra vida. Santidad, mira, cuando estás con la familia y cuando estás con los amigos, cuando estás en el trabajo y cuando estás en la iglesia, cuando estás laborando, no haces tranzas, no haces engaños, no mientes, no le rebajas, no le acomodas. Porque eres, ¿cómo? Santo. Porque Dios es santo. Y Él, para que estemos en comunión con Él, necesitamos
ser santos. Primero vamos a hablar de qué es la santidad de Dios y al final vamos a retomar esto, que Dios quiere de nosotros que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento, en muchos lados, ¿verdad? En muchos versículos. Sed santos porque yo soy santo. Bien, vamos a leerlo acá. Regrésale, por favor. Regrésale, Milton, un poquito. Está bien. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Muy bien. Santo en el Nuevo Testamento, saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿cierto? La palabra santo en el Nuevo Testamento, como aquí, que dice soy santo, es la palabra agios. Y significa apartado. Una persona en el Nuevo Testamento que digan, eres un santo, eres apartado. Por eso somos santos. ¿Cuántos son santos? Levanten su mano. Santo no significa que nunca fallas, que eres perfecto, que flotas en el aire, que tienes una aureola acá y que andas así como... No. Santo es, fuiste apartado para Dios. ¿Estamos? Es apartado, significa la palabra santo, somos apartados para Dios. Y apartados de lo malo, y apartados del pecado, y apartados del sistema del mundo para Dios. ¿Ok? Y también se usa mucho esta palabra agios en el Nuevo Testamento como pureza o limpio. Una persona santo es limpio. Alguien es santificado, alguien que está siendo limpiado, que está siendo purificado. ¿Ok? Entonces eso es apartado, pureza. Bueno, vamos al Antiguo Pacto donde nos habla el Señor y nos dice, yo soy santo y quiero que sean, ¿cómo? Santos. Eso siempre va a estar pegado, hermano. O sea, porque el hecho de que Dios es santo, si tú comprendes lo que significa implícitamente, no puedes caminar conmigo si no te santificas. Porque soy santo, soy cortado del pecado. ¿Ven qué importante es eso? O sea, Dios es santo. ¿Cómo tienes que ser tú para caminar con Él? Si no, no se puede. Es así. Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy Jehová, el que los saqué de Egipto y los hago subir. Es una vida superior estar con Dios, hermano. Una vida superior tener comunión con Dios. Una vida superior caminar con Dios. Y se los hago subir para ser vuestro Dios. Pues santos, seréis pues santos, porque yo soy santo. Hay tanta enseñanza. Esa semana que estuve viendo mucho este tema y meditando mucho en este tema, la verdad es que necesitamos hacer una serie de cada atributo, ¿no? Porque son tantas cosas que necesitamos aprender de la santidad. Me acuerdo, pero no podemos en una hora hablar mucho. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los profetas y los líderes de Israel le advertían al pueblo, es que no puede ir Dios con ustedes porque se los va a achicharrar. ¿Por qué? Porque Él es santo y ustedes son bien rebeldes. El mismo Señor un día le dijo a Moisés, ¿no? Mira, mejor vete con ellos y haz lo que te digo, porque si yo voy, me los voy a achicharrar. ¿Por qué? Porque es santo. Y el pueblo continuaba de rebelde, de murmurador, de pecador. Y entonces dice, tienen un problema. Quieren caminar con Dios, pero Él es santo. Hasta el Señor dijo, mejor adelántense, ahí los alcanzo. Porque les tenía misericordia, hermano.
Pero fue inteligente, Moisés dijo, no, si no vas, aquí nos quedamos. ¿No? O sea, no vamos a ir sin el amparo, ¿no? Pero vean lo que implica la santidad. Y yo creo que es mi objetivo hoy, aunque no avancemos mucho, ¿no? Entender lo que implica. Si Él está cortado del pecado, cuando pecas te cortaste. Te dijo, córtala. No sé si eso sí se oía, ha cambiado tanto el mundo. Pero en mis tiempos de córtala, ya no eres mi amiguis. Y agarrar a cada quien para su lado, ¿no? Híjole, tienen que ser santos. Los saqué de Egipto y los hice subir para que estén conmigo y yo sea su Dios. Para que eso sea posible, tienen que ser santos. Porque yo soy santo. O sea, es necesario. En el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, la palabra es kadosh. Kadosh significa cortado, separado, como en el Nuevo Testamento también, agios. Pureza, limpieza, pero claramente es del pecado, de la inmoralidad, de la infidelidad, de la mentira. Esta palabra nos habla, la palabra kadosh, de la perfección moral de Dios. Dios es santo, limpio, puro, no participa con el pecado, no convive con el pecado, le da asco al pecado, odia al pecado, no tolera ni participa y menos crea pecado. Hay gente que dice, si Dios hizo todas las cosas, hizo el pecado, ¿eh? No. Dios no creó el pecado. El pecado es rechazar a Dios. Y cuando Luzbel se revela, ¿verdad? Hasta que fue hallada maldad en ti, dice, ¿no? ¿Y cuando entró el pecado en el ser humano? Cuando desobedecimos en el Edén, ¿no? Entonces, bueno, Levítico 19:1. Pues yo el Señor soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Muy bien. Porque dice por lo tanto. ¿Ven esta expresión? Por lo tanto. Si entiendes qué significa que Dios es santo, es obviamente implica, por lo tanto, que no puedes estar cerca de mí si no eres santo. Y entonces el Señor, desde el antiguo pacto, les enseña unas maneras que eran sombra y figura de la santificación y la limpieza y la santificación que Dios iba a hacer por medio de Jesús. Pero sombra y figura les enseña formas, ¿verdad? Ceremonias, rituales para santificarse y poder acercarse al Señor. Pero era solo sombra y figura, de hecho tenía límites, ahorita lo vamos a ver. No es lo que hoy tenemos. Nosotros hoy, que somos santos en el Señor, que vivimos en el Santo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, hoy nosotros no tenemos límites para acercarnos al Señor. Podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor para adorarlo y para hallar ahí la respuesta, la gracia de Dios, el oportuno socorro, ¿cierto? Pero van a ver como en estas figuras no hay un límite. Porque solo es sombra y figura, hermanos, de lo que había de venir, exactamente. Muy bien, ¿a cuál fuimos? Levítico 19:1. Dice, el Señor también le dijo a Moisés, este capítulo de Levítico 19, ya me estaba yendo al Éxodo. Dice, da las instrucciones a toda la comunidad de Israel, sé santo, porque yo el Señor tu Dios soy santo. Sé santo, porque yo el Señor tu Dios soy santo. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre, su padre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor tu Dios. Empieza la ley, ¿verdad? Les empieza a enseñar maneras de agradarle a Dios para que no les cayera la voladora, para que Dios estuviera tranquilo. Y como siempre pecaba el pueblo y la regaba y fallaba, el Señor desarrolló, ¿verdad?,
un sistema ceremonial en el tabernáculo para que su pueblo se pudiera acercar a él por medio del derramamiento de sangre, los sacrificios, los holocaustos. Muy bien. Éxodo 15:11. Éxodo 15:11. Hermano, nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Dios es perfecto y es santo. Hermano, el hombre produce maldad. Del hombre salen cosas malas. El corazón del hombre es perverso. ¿Sabían o no? Dice la Biblia que no hay nada más perverso en este mundo que el corazón del ser humano, que ha sido contaminado del pecado y produce pecado y surge pecado de él. Jesús decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca del hombre, porque eran bien ritualistas los fariseos, ¿verdad? Sino lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién es como Dios de santo? ¿Quién es como Dios perfecto? ¿Quién es como Dios que nunca miente, que nunca falla y que nunca hace algo contra la voluntad de su Padre? No existe nadie. Dice aquí, ¿quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses. Ah, miren, los dioses. ¿Será que el ser humano ha levantado dioses en su historia o no? ¿Alguna vez se ha puesto a ver cómo son los dioses de las otras religiones? Hermano, de verdad hasta miedo dan. Nomás vean un día, ahora que van a ir al cine a ver la Odisea, ¿no? Vean los dioses. Unas fichitas los dioses, ¿eh? Hoy estuvieran en el bote todos, esos dioses de la mitología griega. No, y de donde le busquen, hermano. Los dioses de las naciones. Algunos violaban, mataban, por celos hacían cosas. No, un rollo, hermano. Los dioses, que son falsos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad. Vean nomás qué expresión. ¿Cómo es Dios? Magnífico. Es inalcanzable entender, no alcanzamos a comprender el nivel de santidad. Magnífico en santidad. Más santo que nada, más santo que nadie. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. La santidad de Dios, entonces, hermanos, es la base, es el principio que debemos comprender de quién es Dios. Porque conocer de la santidad de Dios nos avisa bien quiénes somos nosotros. Cuando nos acercamos a Dios podemos reconocer quiénes somos. ¿Sabe? Si nos acercamos y vemos y reconocemos al Dios Santo, vamos a ver al hombre perverso, sucio. No voy a decir más cosas porque no faltará quien se ofende, pero terribles somos. El ver a Dios y ver su santidad y reconocer su santidad nos muestra claramente quiénes somos nosotros. Nuestro corazón, nuestra perversidad, nuestras desviaciones, nuestra maldad y nuestra necesidad de la misericordia de Dios, hermano. La santidad de Dios nos enseña su perfección moral, su pureza moral, y nos hace ver cómo nos vemos junto a Él, hermanos. Hace como un año me encontré un curso ahí en el internet.
se llamaba la otredad de Dios. Y como es algo que yo nunca había escuchado, otredad, está rara esa palabra, ¿no? Y no, me encantó. Eran como 5 o 6 enseñanzas. ¿Qué significa? Que el hombre necesita estar más consciente de lo diferente que es Dios de nosotros. O sea, no se parece a nosotros. Y tenemos la costumbre de usarlo y hablar de Dios como si Él se parecía a nosotros. No nos parecemos a Él, hermano. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para poder, unidos a Él, expresar, pero separados de Él, hermanos. Decía el Señor en el Antiguo, sus pensamientos, así como el mar está lejos del cielo, así de lejos está cómo son ustedes de cómo soy yo. ¿Cómo piensan ustedes de cómo pienso yo? Hermanos, el Señor es santo. Por eso hubo que venir Jesús a santificarnos, a quitar el pecado de en medio, para reconectarnos con Dios y poder regresar a la vida de comunión que hubo en el Edén en un instante. Salmo 89, 35. Mira, hermano, hay mucha... Híjole, no quisiera comentar de más, pero me ha tocado ya muchas veces, porque ya son muchas, platicar con gente y de pronto en una conversación decirles, no, hermano, no digas eso. Dios no es así. No, hermano, ¿cómo dices que Dios te ayudó? Y he perdido amistades, hermano. Y gente que se enoja. ¿Cómo puedes decir que Dios te ayudó en eso? Eso es un delito. Dios no te puede ayudar en eso. No, es que sentimos de Dios. No puedes sentir de Dios en eso. Eso es pecado. Mira, aquí dice, no participa en esas cosas. No las avala. No participa en eso. No las acepta. No las tolera. Las detesta. ¿Cómo puedes decir que Dios te está guiando por el amor de Dios? Él es santo. ¿Verdad? Una vez un hermano me platicaba llorando, hace ya años, y me platicaba llorando que su hermano un día llegó y lo levantó. Ay, carnal, te quiero contar algo. Dios nos salvó, Dios nos ayudó, porque esto y pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, eran asaltantes, se metían a robar su hermano de él. Él me platicaba, siempre lloraba por eso, no sé qué hacer, y le hablo de Dios. Pero decía, no, Dios nos ayudó porque en eso pasó esto. Y él se decía, no digas eso, ¿cómo Dios te va a ayudar? O sea, no, pero así somos, ¿no? O sea, no. O sea, el Señor es santo, hermano. ¿Cómo? Cuando he tenido que hablar con parejas que no están casadas y que están intentando, y les tengo que explicar, lo importante es que nos amamos. Hermanos, pónganse en orden. A Dios no le gusta, eso se llama fornicación. Pues por eso no se llena la iglesia con ese pastor. Porque Dios es, ¿cómo es? Santo. Me acuerdo aquella vez que me llamaron para orar por unos que se iban a ir a Estados Unidos, para que orara por ellos. Claro, vamos a orar, que les vaya muy bien y todo, sí, porque el coyote y nos vamos a meter porque no invente. Para que Dios nos ayude a pasar, dicen. Yo sé que es molesto porque es la cultura aquí donde estoy, yo sé lo que me estoy metiendo ahorita, pero ¿es un delito o no pasarte por una frontera sin papeles? ¿O no? ¿No dice Dios que nos sujetemos a las autoridades? Es un delito. Como para que Dios nos ayude y nos pasemos. Miren, vamos a orar que Dios los proteja de un mal paso. Okay. O sea, por el amor de Dios.
Ya el pastor, pásale, che, viene la migra. Métete. O sea, no, y son problemas, hermanos, a veces porque tenemos una idea de la santidad de Dios que no es la de la Biblia, que no es lo que dice. Cortado no participa en eso. Y ahorita ya le caí gordo a varios, ya sé. Pero Dios es santo. O sea, así es. No, hermanos, ahí le podía contar yo 1 hora y se nos acaba. Mejor sigamos con la palabra de Dios. Salmo 89, 35. Fíjense la importancia para Dios de su santidad. Que dice aquí, una vez he jurado por mi santidad. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. O sea, como soy santo, no miento. Como soy santo, no va a salir. Esta promesa va a ser para siempre. ¿Cuál era la promesa? Que del linaje de David vendría el reino eterno, ¿no? Que iba a durar para siempre. ¿No vino de ahí Jesús? No puede mentir el Señor. Porque ¿cómo es? Santo. No, es que nos pusimos de acuerdo y el Señor, no, espérate. ¿En qué se pusieron de acuerdo? ¿En algo que es contrario a la palabra de Dios? No, el Señor no está de acuerdo. No, el Señor no les habló. No, no es cierto. El Señor no les dijo. Imposible. Porque Él es santo. Y otro atributo que después vamos a estudiar, porque Él es fiel. ¿Conocen? Vamos a estudiar ese atributo después. Él nunca va a hacer algo contrario a lo que estableció Él mismo. Se llama fidelidad. Y tiene que ver con otro atributo, la inmutabilidad. Dios no cambia, no piensa diferente hoy que antes. Es el mismo ayer y hoy siempre. Otro atributo. Todo esto vamos a platicar, hermano. Entonces hoy entendamos, ¿cómo es Dios? ¿Participa con el pecado? ¿Le gusta el pecado? ¿Lo aprueba? ¿Te apoya? Porque, pues, ay, mi hijo, pues aunque sea. No, lo estás haciendo por tu cuenta, porque así tú quisiste, pero no digas, el Señor me dijo, espérate, el Señor me ayudó y Dios estuvo con nosotros porque pasó esto. Hermano, mira, me acuerdo mi amigo decía, no digas eso, carnal, ¿cómo te va a ayudar Dios? Y te trajiste todo, llegó con el botín a la casa, bien agradecido con Dios, que lo había ayudado y lo había bendecido. Mire, al mes había fallecido su hermano. Me acuerdo cuando me habló, te voy a contar algo. Mataron a mi hermano, llorando. Dice, pero ay, es mejor que se vaya con el Señor, porque yo sé que había recibido a Cristo. Sí, se encomendaba en todos sus robos al Señor. Dice, yo sé que el Señor, se tenía mucha fe, mi amigo. Se lo llevó el Señor. Yo no dudo, si se había entregado y luego se desvió, que el Señor mejor se lo llevó. Porque estaba vituperando el nombre de Cristo, ¿cierto? Pero, hermanos, ¿cómo Dios no participa en eso? Y ahora se les pregunto, ¿y esto cómo se llama en la Biblia? Se llama así, y a Dios le agrada. No, entonces, ¿por qué dices que Dios? No. Dios es santo. Y para andar con Él, ¿cómo tenemos que ser? Santos. Una vez he jurado por mi santidad, porque soy santo, no puedo mentir. Hermanos, entonces miren, ni los dioses de las naciones, es más, ni los personajes bíblicos, los grandes personajes, a ver, ¿falló Moisés? ¿Falló David? ¿Y qué tal Jonás? ¿Y qué tal? O sea, hermanos, no somos como Dios. Ni somos dioses, hermanos. Ni somos Jehová Junior, para los fans de aquel. No somos Jehová Junior. Él es Dios y Él es santo. ¿Todos estamos fritos?
No, el Señor envió a Jesús para hacernos santos. Pero esta necesidad de santificarse la estableció el Señor desde el antiguo pacto. La gente tenía que entender esta verdad. Él es santo. Llega Moisés, ¿verdad? Ve la zarza ardiendo y sube, se acerca al monte y luego el Señor dice: Moisés, querido Moy, quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es santa. O sea, hasta aquí. Y no puedes pasar más acá. Porque aquí la tierra es santa. Tú no eres santo, Moisés. ¿Entendiste, Moisés? No. Tenía que venir una obra de Dios para hacernos santos. Miren, hermanos, hay atributos de Dios que los vamos a ver en esta serie, que no son para nosotros. Dios no los comparte con nosotros. Como los ovnis, ¿no? ¿Cuántos saben de los ovnis? Los objetos volados. No. O sea, Dios es omnipresente. Nosotros no vamos a hacer así. Ni nos quiere el Señor que seamos ni omniscientes, ni omnipotentes, ¿verdad? Pero mire que santo, te va a repetir el Señor en toda la Biblia que quiere que seas santo, porque Él es santo. Ya les dije básicamente de manera sencilla por qué. Porque si no, no puedes estar con Él. Él no puede estar contigo porque es santo. Él se corta del pecado. Salmo 99:9. Salmo 99:9. Así que, hermano, esa educación y ese repetirle al pueblo en el Antiguo Testamento de que Él es santo y tenían que santificarse y tenían que guardarse y tenían límites para acercarse a Él, está por todo el Antiguo Pacto. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su ¿qué? Su santo monte. Y está lleno el Antiguo Testamento. La santa ciudad, el santo monte, el santo templo, la santa, ¿no? Los días santos, porque es una educación al Señor, es una educación al pueblo. Mi día santo, mi fiesta santa, los utensilios santos, el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y que el ser humano tenía que comprender que Dios era santo y que eso requería una limpieza, una purificación, y que nos ponía límites para llegar a Él, y que iba a haber un costo y que iba a haber un sacrificio y todo esto. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Muy bien, vamos a ver ese texto hermoso, Isaías 6:1, y vamos a aprender unas cuantas cosas de ahí. Isaías 6:1. Quiero decirles que este texto a mí me maravilló años cuando empecé a leer la Biblia, y no podía dejar de imaginarme la escena, y era tan bonito. Isaías 6:1 al 5 dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es bien bonito aprender. Dice, en el año que murió el rey Usías fue un buen rey, hermano. Que contados, ¿verdad? Los buenos reyes, contados. La mayoría era uno peor que el otro, hasta así dice la Biblia. Y el otro era peor que el primero y así. Ese fue un buen rey, que hacía las cosas bien, que quería agradar a Dios. Pero entonces Isaías se le caía la baba viendo al rey. Que el rey hacía cosas para Dios, respetaba a Dios, hacía su esfuerzo, si fallaba, lucía. Pero era alguien que... Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos en la iglesia hoy nos distraemos viendo cosas de la iglesia y no miramos al Señor? Hay un buen grupo de alabanza, se nos cae la baba. O tenemos un ventilador que echa agua como ese, y ay, estamos distraídos.
¿no? O digo, tantas cosas que nos pueden distraer y el mundo es así. Satanás tiene, que es el príncipe de este mundo, tiene mucho éxito en hacer un montón de cosas para tener a la gente movada y distraída y no mirar al Señor. ¿Qué pasa con Isaías? Que se muere Usías, que era un ejemplo y que lo veía y que lo admiraba, y cuando se muere, cuando fue quitado el ídolo, cuando fue quitado ahí ese día Isaías vio a Dios en el templo. ¿Qué cosas te están estorbando? ¿Qué te emboba? ¿Qué te distrae? Que no puedes ver al Señor. Vaya que hay cosas que nos enajenan, ¿no? Aquí hay muchos que ven a Messi. Miren, aquí hay como 3 o 4 que yo les dije, ay, cuando vean España cómo juegan, no van a agarrar la pelota. Como no soy mesiánico, yo podía ver la verdad, pero se enajenan. Hermanos, así andaba viendo a Usías y no veía a Dios. Y luego dice, cuando se murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban. Yo no podía dejar de imaginarme todo, hermano. Y hasta la fecha me imagino esto. Lloro y luego el Señor siempre muestra cosas. Sublime, maravilloso, su trono alto. Ahí estaba el Señor siempre, pero andaba distraído Isaías. En el servicio, en la chamba, en su serie favorita, en la música, en el mundial. Hasta en un servicio en la congre que te enajena en vez de mirar a Dios. Todo eso puede pasar. Es verdad, hermano. Un predicador, el predicadorazo. Un cantante. Por eso les canté el jueves el domingo para que perdieran la idolatría. No. Caímos de lo sublime. Por encima de él, miren, es el primer punto, no se distraiga. ¿Cuántos podemos estar en la iglesia? Yo se los digo por experiencia, a mí me gustó la iglesia desde el primer día que yo fui. Yo se los he contado. Pero me convertí 2 años después. 2 años después. Pero yo desde la primera vez que fui me encantó la iglesia. Me gustó. Estaba padre. Había gente que te atendía, te llevaba a tu lugarcito, ocupaba algo, no sé qué. Estaba bien bonita la siesta, ¿te acuerdas? Bien lindo todo. Sí, había café, de verdad, en la entrada, pues en Venezuela. Me encantó la iglesia. Y la música que ponían y los bailes que hacían, no, yo estaba, está bueno. Dije, ¿por qué no me habías traído? Cómprame un pandero. Yo 2 años después, yo vi a Dios. 2 años, un día yo vi al Señor, hermano. ¿Sabes qué? También pude ver la porquería de persona que yo era. Estoy hablando de mí, para que no se enojen. Pude ver a Dios y solamente podía estar de rodillas llorando, viendo lo terrible que soy, toda la suciedad, toda la inmundicia, toda la porquería que había. Y es lo que le pasa aquí a Isaías. Ahorita va a ver. Dice, por encima de él había serafines, unos ángeles, seres alados, tenían 6 alas, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Mira, estos seres no pecan, si no, no podían estar ahí, ¿entienden? O sea, cuando a Luzbel se le ocurrió, lo echaron. O sea, es el trono santo de Dios, Pero es tan grande y magnífica la santidad, como leímos, de Dios, que ellos ni siquiera se atrevían a mirarlo. El nivel
de la magnificencia de la santidad de Dios. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Mire, no hay ningún otro atributo de Dios donde diga justo, justo, justo. ¿Verdad que no? Soberano, 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 amoroso. No, nada más santo, hermano. Pues le digo, es la base de nuestro entendimiento. Para estudiar todo lo demás es esto. Él es santo, santo, santo. Mira, santo a la tercera potencia. ¿Sabe? Santísimo, ¿no? Se traduce. Santísimo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo el universo fue hecho para glorificar por la magnificencia de su santidad. Y los quinciales de las puertas, los marcos de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿qué le pasó a Isaías? Se vio a Dios y te cae, dijéramos un mexicanismo, y te cae el 20, ¿quién eres de verdad? ¿Quiénes somos de verdad? Inmediatamente dice, entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, voy a morir porque acabo de ver al Dios santo, santo, que no puede estar cerca de la maldad, me va a matar, hasta aquí llegué, me va a exterminar por causa de su santidad, porque yo soy inmundo de labios. O sea, soy mentiroso, chismoso, murmurador, mentiroso. Hablo mentiras, es más, me he peleado contra Dios. ¿Quién sabe cuántas cosas habrán salido de la boca de Isaías? Pero ahí lo entendió todo en ese instante, al mirar la magnificencia de la santidad de Dios. Ay de mí que soy hombre muerto. Y sabía por qué. Porque soy hombre inmundo de labios, habitando en un pueblo que tiene labios inmundos. Todo el pueblo andaba igual. Ese pueblo estaba, hermanos, contra Dios, blasfemando, minimizando las cosas, las advertencias. Están a punto de ser exiliados ahí. Isaías, Dios lo manda a advertirles. Y dice, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Por eso dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto en persona. O sea, dice la Biblia que Moisés pudo ver la espalda, ¿no? Lo que significa pudo ver que pasó, pero no lo pudo ver. Se muere. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios. Dijo, ni siquiera puedes pasar más para acá y quítate la sandalia, porque esa tierra es santa. Híjole, mirar la santidad de Dios nos va a mostrar nuestra verdadera condición. ¿Cuántos ya miraron a Dios y pudieron mirar su verdadera condición? Hermanos, somos pecadores. Sale maldad de nosotros. Producimos cosas malas. Envidia, resentimientos. Murmuramos, mentimos, transeamos. Tenemos malos pensamientos. Y nos engañamos porque andamos distraídos en un montón de cosas. Hasta creemos que somos buenos y lindos. Y merecemos aparte. Pero cuando podemos verlo a Él, entender, tener este entendimiento de su santidad, vamos a ver nuestra verdadera condición y vamos a mirar también nuestra necesidad de Dios
y vamos a poder mirar su misericordia como la vio Él. Miren lo que le pasó a Pedro, Lucas 5:8. Déjenlo leo aquí. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, que es santo. Lucas 5:8, Milton, porfa. Vamos a ver acá. Dice, cuando Simón Pedro, si se acuerdan de qué pasó aquí, ¿no? La pesca milagrosa. No habían pescado nada y el Señor les dice, échala al otro lado, a la derecha. Y la echa y salen multitud de peces que se rompían las redes, ¿no? Entonces, Pedro dice, este es el Señor. Puede reconocer al Hijo de Dios. ¿Y cuál es la reacción? Se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre pecador. Yo cuando vi al Señor no me dio por danzar y remolinear. Yo veía la inmundicia que había en mí. Y veía su misericordia y su amor. Y ya después remoliné, después. Dice, la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Qué se había apoderado de él? Temor, ¿vieron? Como Isaías. Es que, híjole, soy una cosa. Me van a chicharrar. O sea, este es el Hijo de Dios. Cámbiale la que sigue, Milton. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús le habló a Simón. Isaías 6:6, seguimos con Isaías. ¿Qué pasó? Dijo, hasta aquí llegué, soy hombre inmundo de labios y he visto al santo Rey de los ejércitos celestiales. Isaías 6:6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando él sobre mi boca. Que a mí yo no puedo dejar de pensar en esto. O sea, tiene labios inmundos y eso delante de Dios es la muerte, porque Dios es santo, ¿no? Si usted tiene una boca pecaminosa y entonces el Señor en su misericordia agarra un carbón encendido, manda al ángel y le chamusca la boquita y lo purifica, lo limpia en su misericordia, hermano, y lo limpia y lo santifica, y ahora sí lo deja limpio y apto ¿para qué? Para servirle, porque lo va a enviar. Primero hay que limpiarse, primero hay que santificarse, primero el Señor va a trabajar con nosotros en limpiarnos, purificarnos. Miren, todo era sombra y figura, pero acuérdense del sacerdote en el tabernáculo, todo el ritual primero con él para poder entrar. Era todo un ritual, hermano. Colores, vestidos, pajas, simbolismos, limpieza, sacrificar, derramar sangre a favor primero del sacerdote para que pudiera entrar. Y no entraba sin temor. Hasta le amarraban un lazo por si se moría, lo sacaban arrastrando. No, hermanos, debemos crecer en el entendimiento de su santidad y el temor que debe de haber. Claro, ahorita nos vamos al nuevo pacto, es diferente nuestra situación, pero es igual de santo Dios y sigue odiando igual al pecado, ¿eh? Claro que sí. Y dice, he aquí esto que tocó tus labios. Vean al Señor,
he aquí esto que tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Qué hizo? Le quitó la culpa, lo santificó con carbón encendido, limpió, estás limpio de tu pecado. ¿Cuántos saben qué fue lo que hizo el Señor con nosotros? No, yo creo que a mí me dio vuelta así en el asador. No, acá están todo, hermano, nomás la boca. ¿De verdad? Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada. Dale un aplauso al Señor, hermano. Tu culpa ha sido quitada, hermano. Si tú arrepentido, creíste en ese sacrificio de Cristo en la cruz, le reconoces como el Hijo de Dios, santo. Tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados fueron perdonados. Después de la purificación, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Nosotros, la Trinidad, ahí, hermano. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ya estoy limpio, ya me santificaste, ya me hiciste limpio, ya quitaste el pecado. Envíame a mí. Envíame a mí. ¿Cuántos hoy, sabiendo que Dios nos ha limpiado y nos ha purificado con la sangre de Cristo, le decimos al Señor, heme a mí, envíame, aquí estoy? Como decía mi esposa, somos buenos para cantarle esas cosas, pero no para hacerlas. En las canciones nos sale tan bien. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Hay una canción bien padre de este texto. Dice, santifícanos, santifícanos. Hermanos, nosotros debemos de saber que somos sacerdotes y gente santa. Si el pueblo de Israel, Dios los apartó para que fueran un pueblo de reyes y sacerdotes, dice la Biblia que eso hizo con nosotros el Señor. Esto era sombra y figura, hermano. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si Dios es santo, Él puede ser rey de santos, si no, ¿cómo? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Está hablando a Moisés. Moisés tenía que hablar con el pueblo, ¿no? En el verso 10 les habla Moisés, los prepara, va a venir el Señor. En esa ocasión el Señor se presenta a ellos y les habla con voz audible. Temblaron los cerros, su voz era como de trueno, ¿verdad? Vean todo el capítulo, hermanos, léanlo. Éxodo 19:10 al 12 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. ¿A qué le suena? Todo es sombra y figura de lo que va a venir. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo y sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, término, límites, hasta aquí. No van a poder pasar más. ¿Sabe qué, hermano? Hay límites, hermano. Aquí eran claros, ¿no? De aquí para acá no pasas. Y había límites en la ley, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos que ponernos límites en nuestra vida. Hay cosas que nos sacan de la santidad de Dios. Hay cosas que nos sacan de la comunión con Dios, hermano. Tenemos que aprender. Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites.
Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. Y el Señor educa al pueblo de que Él es santo, una y otra vez, de muchas maneras. Él es santo. Romanos 3:23. Ahora hablemos de nosotros. El Señor quiere santificar y recuperar a la humanidad, hermano. ¿Cuál era nuestra situación? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estábamos? Apartados de Dios por causa del pecado. Destituidos, separados, apartados. ¿Por qué? Porque Él es santo y todos pecamos, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace el Señor? Miren, hermanos. Lucas 1:35. Aquí habla el ángel, está hablando con María, pero miren lo que vamos a aprender. Lucas 1:35. Se acabó el tiempo. Y hoy se tiene que esperar un poquito. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María era una mujer, una jovencita. No descendió del cielo, una mujer, una jovencita. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios en ella? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué va a producir el Espíritu Santo en la vida de un ser humano? Va a producir un santo ser. Allí sabemos que es engendrado por el Espíritu Santo Jesús y nace, ¿cierto? ¿Y qué hace Dios con nosotros cuando nos hace nacer del Espíritu? ¿Qué hace Dios con nosotros cuando trae al Espíritu Santo a vivir en nosotros, hermano? ¿Qué cree que va a hacer? A formar un santo ser. El Espíritu Santo va a venir a habitar en nosotros y nos va a enseñar y a formar y a dirigir y a renovar para que seamos santos, hermano, y podamos caminar con Dios. Ahora, como somos espirituales, estamos unidos a Cristo. Ahora nosotros somos reconectados con Dios. Ahora nosotros nuevamente tenemos comunión con Dios. Y ahora nuevamente estamos en Él, como dice la Biblia, estamos en Él. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ahora en Cristo, ahora en el Espíritu. ¿O no sabéis que son templos del Espíritu Santo? Bueno, ahora el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, va a producir un nuevo ser en nosotros. Eso se llama nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y ahora podemos ver el reino de los cielos que no podíamos ver, estábamos destituidos. Y ahora podemos entrar al reino que no podíamos entrar, estábamos destituidos. Pero ahora el Espíritu Santo está formando un ser santo, hermanos, en nosotros. ¿O no sabéis que son templos del Espíritu Santo? Por eso somos santos. Por eso la Biblia nos dice que somos santos y limpios delante de Dios. Pero como estamos en un cuerpo de carne que trae inercia de pecado, hay un proceso de santificación continuo hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Entendió? Ese es como Dios lo hizo. No, esos rollos del pastor. Ok, Tito 3:3. Tito 3:3. Lo voy a leer acá. Miren. Dice, ponga mucha atención. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. ¿Se acuerdan antes de ser cristianos cómo era?
O sea, mínimo necios y desobedientes, ¿no? En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Antes. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. ¿Cuándo dio a conocer su bondad y amor? En Cristo, claro. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Cuando creímos en su Hijo, nos lavó. Está la purificación, es el trabajo que hizo. Nos lavó, quitando nuestros pecados. Miren, a Isaías le puso un carbón así, a nosotros nos lavó, ¿verdad? Nos lavó con su palabra, nos purificó con su sangre, nos apartó para Él, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, que ya sabemos qué significa. Vino el Espíritu a habitar en nosotros, ya lo sabemos. Nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para reconciliarnos con Él? Y para hacernos santos, nos limpió, nos purificó y nos hizo nacer de nuevo. Una vida nueva. Regrésale una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ahora sí, gracias Milton. Él derramó su Espíritu sobre nosotros. ¿Entendió lo que hizo el Señor? No teníamos chance. De la carne no salen las cosas espirituales. Lo que es nacido de la carne, carnes. Nos dio un nacimiento espiritual. Nos hizo seres espirituales para poder ser santos y poder tener comunión con Él. Y dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Así es, hermano. Y ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote. Les pido un minuto. Ya no se los voy a poder explicar, ya nomás lo vamos a leer. Pónganse de pie, por favor. ¿Cómo es Dios, hermano? ¿Qué implica esto? Que está cortado del pecado. ¿Qué quiere hacer con nosotros para tener comunión con nosotros? Hacernos santos. ¿Cómo lo hizo? Nos purificó y nos limpió con el Evangelio, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿cómo se llama? El que no conoció pecado, Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En vez de ver el de Hebreos, les voy a explicar esto, porque se acabó el tiempo. Una disculpa. ¿Quieren ver qué tanto Dios se aparta y no convive con el pecado? Mire la cruz. Mire la cruz, hermano. Analice la cruz. Vaya en su mente a la cruz. Jesús es el Hijo de Dios, el único santo, ¿verdad que sí? El único ser humano que ha pisado esta tierra sin pecado. ¿Estamos? Pero cuando estaba en la cruz, Él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado?
La razón es porque es santo. En ese momento Jesús tenía sobre él el pecado de todos nosotros. El pecado de la humanidad era pecado. La maldición que había sobre la humanidad, sobre el ser humano, por causa del pecado, estaba sobre él. Por eso estaba escrito que iba a morir en un madero como un maldito. Ahí estaba todo el pecado de la humanidad. Y Dios es santo. Y se apartó un instante de él, para que la ira de la justicia de Dios, todo esto vamos a estudiar en esta serie, cayera y se cumpliera la justicia de Dios sobre él. Por eso Jesús, cuando sabía que iba a vivir ese instante, lloraba gotas de sangre, sudaba sangre por ese pequeño instante que en toda la eternidad de unión con su Padre se iba a romper un instante. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Deja de engañarte. Dios no convive con el pecado, y cuando participamos en pecado se corta la comunión, porque Él es santo. Si se apartó de Jesús, hermanos, se nos tiene que abrir el entendimiento, hermanos. Porque no, pues soy el chiqueado. Ay, no hay problema, es que no, ya lo hablamos y estamos de... Si no corresponde a la santidad de Dios, aléjate. Dios es santo. Por eso necesitamos ser santos. Y para que eso fuera posible, Dios puso el Espíritu Santo a habitar en nosotros, para santificarnos por medio de la palabra y guiarnos a Dios y a toda la verdad, para vivir en comunión con Dios y glorificarle. Den un aplauso al Señor.